Buenos días, mi nombre es Paula Stewart y les estaré hablando más a fondo sobre el orden dórico. El surgimiento de Grecia fue ocasionado por la interacción de dos pueblos nombrados los dorios y los jónicos. Dentro del mapa presentado, se pueden localizar las regiones de cada uno, siendo el anaranjado el dorio y el púrpura el jónico. Los dorios eran un pueblo belicoso y disciplinado, con un poderoso sentido de orden, mientras que los jónicos una sociedad mercantil y comerciante. Aunque las culturas eran muy variadas, ya para el siglo VIII a.C., los grupos se habían mezclado y se llamaban a sí mismos los helenos, generando una unidad política de ciudad-estado. El lenguaje, al igual que los mitos y la épica de Homero, eran prácticamente lo supremo, y aunque cada ciudad se consideraba protegida de una divinidad distinta, los dioses eran un factor sumamente importante. Los griegos, que se inventaron el escepticismo filosófico, eran profundamente religiosos. Habían templos dedicados a los dioses y diosas en cada ciudad. Los dioses eran de naturaleza humana, un producto del antropomorfismo griego que tendía a ver todo a través de la imagen del hombre, incluyendo las estrellas y la arquitectura. El hombre básicamente se convirtió en la medida de todas las cosas, incluyendo lo divino, y este nuevo ideal desencadenó enormes energías creativas. Desde el comienzo, en las construcciones se han presentado dos tipos de ideales que se conocen como órdenes. Los órdenes no solo se refieren a la columna, sino a todo el grupo de formas que constituye el levantamiento principal del templo. El orden de la arquitectura más antiguo, primitivo y simple es el dórico. Dentro de los principios del orden dórico se puede especular una gran influencia de Egipto y de las otras edificaciones más antiguas. Egipto tenía una larga historia de construcción monumental en piedra y es posible señalar elementos particulares que parecen anticipar el orden dórico. Además, se puede decir que el contacto con Egipto fue una gran inspiración para esta nueva arquitectura, pero es probable que la inspiración más inmediata hayan sido los restos visibles de los grandes palacios y tumbas creadas por los micénicos cientos de años antes. Los monumentos micénicos también llevaban esculturas en relieve arquitectónicas, tanto esculpidas como figuradas, que representan el comienzo de la rica tradición de la escultura decorativa por la que la arquitectura griega es famosa. Según Vitruvio, el orden es llamado de esta manera por el Doro, rey de Peloponeso, el cual decidió construir un templo en honor a Hera, quien era la reina de los dioses. Para este realizaron investigaciones sobre las proporciones, ya que, además de soportar la carga de los templos, quería que fuesen de aspecto agradable por sus proporciones. De esta manera, se basaron en el cuerpo humano y relacionaron la medida del pie con la altura de un hombre. Así fue como la columna dórica aportó a los edificios las proporciones de un cuerpo varonil, donde muestra su solidez y belleza. La composición es directa, simple y se comprende su estructura y forma. El aspecto filosófico, místico o teológico de la proporción nos remonta a Pitágoras, quien se interroga sobre la estructura del universo y llega a una respuesta puramente formalista, dando énfasis en que la estructura son los números. El universo es un cosmos. El mismo está ordenado y de ahí emana su belleza. Esto conlleva que la raíz profunda del mundo es el orden, la ausencia del azar en oposición al caos. El orden dórico puede reflejarse en los distintos segmentos de las columnas de este estilo arquitectónico. La columna no posee base, sino que descansa directamente sobre el basamento, que tiene 3 escalones. Luego se encuentra el fuste, que se trata de una sola estructura de piedra o bien puede estar conformado por varios bloques conocidos como tambores, apilados uno sobre el otro. Finalmente, en la columna se encuentra el capitel, y es una de las partes que más puede definir el orden arquitectónico de una estructura clásica. El mismo es utilizado como soporte del entablamiento y comprende la parte superior de la columna. Encima del capitel se encuentra el arquitrabe, que es la parte que está en contacto con la parte superior de las columnas y transmite el peso de la parte superior hacia las columnas. Como mencionado anteriormente, la forma arquitectónica más importante era el templo, por lo que se utilizaron los materiales constructivos más finos, la decoración más rica y las formas arquitectónicas más complejas. El templo no estaba pensado para que contuviera alrededores, sino se pensaba con una función simbólica de la deidad a la que estaba dedicado. La creación sublime de la arquitectura clásica dórica fue el Partenón, situado en la Acrópolis ateniense. En el siglo V se había convertido en un centro exclusivamente religioso y cultural. El Partenón domina la Acrópolis desde su punto más alto encima de grandes subestructuras que incluyen los cimientos del templo del año 490 a.C. El mismo único en muchos sentidos. Su diseño estaba muy influido por la imagen de Atenas de Fidias. La unidad de proporción resultante entre los aspectos claves del templo contribuye a esa misteriosa armonía.
Las proporciones de la planta del Partenón se repiten en la proporción del diámetro inferior de la columna. De esta manera se presenta cómo cada parte del edificio corresponde directamente a otra. El famoso concepto griego de la arquitectura como música congelada derivó indudablemente de estas visiones proporcionales, al ser la música una metáfora de las armonías cósmicas y celestiales. Este diseño dio como resultado efectos casi paradójicos, dado que la columna dórica se eleva en su delgadez y la monumentalidad llevan al Partenón a parecer casi flotando. Estos efectos son debido a las proporciones únicas del edificio. Las columnas son más delgadas que cualquier ejemplo más antiguo y equivalentemente el entablamiento es extremadamente estrecho y por lo tanto visualmente ligero, dándole énfasis a los efectos paradójicos. El afán de belleza y de racionalismo de los griegos los llevó a realizar en sus templos unas correcciones matemáticas precisas para evitar que, debido a las ilusiones ópticas, se creasen en el espectador unos defectos inexistentes en el edificio. Estas correcciones tenían como finalidad que el edificio fuese comprometido de forma perfecta por el espectador. La arquitectura griega no asombra ni es abrumadora simplemente por la escala y complejidad, sino que tiene vigor, armonía y refinamiento que conmueve la mente al igual que la vista. Los órdenes clásicos de la arquitectura descritos por Vitruvio impregnan toda la historia de la arquitectura desde la antigüedad hasta nuestros días. El dórico, con características más sobrias y proporcionadas al cuerpo humano, luego se generó un nuevo estilo elegante y femenino llamado el jónico, y más tarde surgió el orden corintio, que contiene más ornamentación y delicadeza, y es considerado un subestilo del jónico. La naturaleza del cambio no era buscar formas arquitectónicas nuevas e innovadoras, sino mejorarlas aceptadas y adaptarlas a las circunstancias cambiantes. Aunque cada orden contiene características propias asociadas a un lenguaje y estilo histórico determinado, los mismos surgen de la necesidad de fijar una relación entre cada una de las partes del edificio, consiguiendo definir un patrón estético que reproduzca la idea de belleza del periodo histórico del que se trate. Siguiendo la modulación de cada templo clásico, es la correspondencia y razón de la utilización de los órdenes, ya que sus proporciones corresponden, haciendo la edificación una composición sistematizada.